visitar este lugar. Nosotros estamos viendo los días domingos una serie que tiene que ver con el hombre, como sacerdote del hogar. En este caso utilizamos el libro de Sal 4 para explicar todo esto, con apoyo de lo que son los videos del pastor Jorge Rodríguez. Y es que el día de hoy, mis hermanos y amigos, la historia de nuestras vidas, de cada uno de los que estamos hoy sentados acá, realmente cobra vida y tiene sentido si esto está íntimamente relacionado con la historia de la Biblia. Si nosotros aislamos la historia bíblica de nuestra historia, no hay sentido, no hay rumbo. Somos simplemente pasajeros, sin un propósito determinado en esta vida. Y quiero que tú entiendas como hombre que ninguna otra persona puede ocupar tu lugar. El día de hoy vamos a hablar el hombre como mediador de la bendición divina. Tú como hombre eres único. Dios te ha dado un papel a ti, te ha dado una función a ti. Y a pesar de que todos los hombres debemos ser sacerdotes en nuestros hogares, solamente tú puedes llenar este requisito en tu casa. Esto no lo pueden hacer tus pastores, tus diáconos, tus hermanos, tu papá, tus tíos. Esto es un trabajo que solamente lo hace aquel que está íntimamente involucrado en el hogar. Así que cada uno de nosotros tiene un lugar como mediador en el hogar que sirve sin duda alguna como el despliegue del reino de Dios. Si tú te has preguntado cómo una nación es fuerte, cómo una ciudad es fuerte, cómo un país puede ser rico, tú tienes que entender que la riqueza y la grandeza de esa nación descansa en las puertas de la ciudad. Lo que hay en las puertas de la ciudad es lo que asegura y garantiza la vitalidad del mundo, de lo que existe hoy día. La pregunta mía es, ¿qué es lo que hay a las puertas de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra comunidad? ¿Y sabes lo que debe haber a las puertas de nuestra ciudad? Hogares fuertes. Y para que los hogares sean fuertes, necesitamos líderes fuertes, necesitamos sacerdotes fuertes, necesitamos hombres fuertes. Mis hermanos, nosotros como cristianos somos forjadores de culturas y nosotros somos llamados a forjar la cultura del reino. Independientemente la vocación que Dios te haya dado a ti como doctor, ingeniero, agricultor, ama de casa, barrendero, independientemente de lo que Dios te haya colocado a ti, tú debes entender de que tú puedes ser una bendición o una maldición para tu hogar. Siempre vas a producir algo. Siempre, mi querido hermano. Procura que lo que tú produzcas en casa sea una bendición para tu familia. Si esto es así, va a ser una bendición para los hogares también, y también para la nación, y mucho más para nuestra iglesia. Es por eso que he titulado el sermón de hoy tal cual como lo expresa la guía: el hombre como mediador de la bendición divina. Es un breve sermón que he estructurado en 3 partes. En primer lugar, hablaré sobre las evidencias históricas de la bendición divina. Para esto vamos a utilizar 3 ejemplos del Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. En segundo lugar, instrucciones para un mediador de la bendición. Lo que tú debes hacer. En pocas palabras, primero vamos a ver hechos históricos y luego vamos a ver lo que nosotros como hombres debemos hacer para ser un mediador de la bendición divina. Y por último, implicaciones para ser un mediador de la bendición. Ahora bien, quiero ir a Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36 para adentrarme a este pasaje. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mis hermanos, cuando tú lees un poco la epístola a los hebreos, tú te das cuenta que el por qué este autor escribe de esta manera. Él está diciendo a todos los hermanos en esa iglesia local, está diciendo, no pueden retroceder. Ustedes no pueden perder esa recompensa. Hay una recompensa.
Pero para obtener esa recompensa, ustedes tienen que tener confianza, tienen que tener fe. Sin la fe es imposible nosotros ser grandes mediadores, grandes sacerdotes o grandes líderes. Es imposible ser grandes hijos, grandes mujeres. Necesitamos de la fe que solamente Dios da para tener paciencia. Pero paciencia ¿en qué momento? En el momento cuando quieras retroceder. Fíjate, el versículo 39, el autor cambia la manera en que habla. Él ya no se refiere a ellos, sino que él se introduce y él dice, porque nosotros, es decir, ustedes y yo no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Así que tú como creyente, como hombre, como sacerdote, eres llamado a continuar tu camino hacia adelante. Necesitas dejar un legado en cada uno de tus hijos. Y es por esto que lo que hoy nosotros vamos a aprender acá es que siendo un conducto, siendo una tubería inmensa de lo que es la bendición divina en nuestros hogares, cada uno de nosotros estaremos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabes lo que significa hacer la voluntad de Dios? Hacer que su reino sea expandido. Ahora, no toda persona puede realizar la voluntad de Dios. Los únicos que están capacitados para que la voluntad de Dios sea hecha en este mundo caído son los cristianos. Hacer la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, es expandir su reino, siempre. Es por eso que quiero ir en primer lugar a las evidencias históricas de la bendición divina. Versículo 35, por tanto, el autor de Hebreos concluye y dice a su audiencia que la única forma de obtener un galardón es no perdiendo la fe. ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres ser un sacerdote para tu hogar, para tu familia? No pierdas la fe. Pero esa fe en Cristo Jesús. Cristo es el sustento, es la energía, mis hermanos. ¿Recuerdas lo que hablábamos la semana pasada? El famoso teorema de Einstein, que dice que la energía es igual a masa o materia por luz de velocidad al cuadrado, y que eso significa que la energía, igual que la masa, siempre se mantiene y que nunca es destruida. Mis queridos hermanos, nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, tenemos la capacidad creativa para hacer cosas grandes e impresionantes. Pero para esto, nosotros debemos ser sacerdotes que dirijamos a nuestros hijos y a nuestra esposa a esa bendición celestial. Debemos dirigirlo a nuestro Dios. Nosotros, los hombres, somos la sombra del gran mediador, de Cristo. Y este es el aspecto más difícil de un hombre como sacerdote de su hogar. Tú puedes dirigir a tu familia en oración, puedes dirigir a tu familia en adoración, pero ¿sabes qué es dirigir a tu familia en la bendición divina? Es algo complicado, porque tú y yo no tenemos la facultad que tenían los patriarcas, que cuando ellos decían algo eso se cumplía. Tú y yo no tenemos la facultad de ser como los profetas, que cuando decían una palabra que venía de Dios eso era una realidad. ¿Cómo entonces conducir la bendición divina hacia nuestra familia, hacia nuestros hogares, hacia los nuestros? Y es por eso que vamos a utilizar la primera evidencia histórica, y es en la vida de Job. Job, capítulo 1, versículo 5, nos sigue mostrando que él, cuando ofrece sacrificio por sus hijos, él lo que está haciendo es desviando la maldición divina de la vida de sus hijos para traer ahora la bendición del Padre hacia él. Mis hermanos, tú como hombre, no es la esposa, no son otros, tú como hombre debes estar dispuesto a desviar la ira de Dios hacia tu familia, hacia tu esposa y hacia tus hijos, ofreciendo sacrificios vivos al Creador. Eres tú quien debes ser el mediador. Eres tú quien debe ser el corazón, debe ser el motor, debe ser esa tubería madre por donde corre todo el agua. Eres tú la clave del éxito del hogar. Tus acciones serán una bendición o una maldición para los tuyos. Y es por eso que el autor de Hebreos dice, no, yo no puedo dejar de que ustedes retrocedan. Ustedes tienen que continuar, ustedes tienen que seguir. Pero para seguir necesitan la fe. Es imposible exigirle a un hombre que no sea cristiano que él pueda ser el canal de bendición para su hogar. Pero es posible decirle a un hombre cristiano que es su deber hacerlo. Aquí no hay discusiones, hermanos. Job lo hizo. ¿Cómo era la familia de Job?
cuando él utilizaba estos sacrificios para santificar a sus hijos. Mis hermanos, era un deleite, era una familia estable, saludable, era una familia única. Pero cuando Job comienza a sufrir, ¿en qué se convierte su esposa? Cuando sus hijos mueren. Maldice a Dios y muérete. Hermanos, muchas veces nuestros esposos, tus esposos, van a tener la necesidad de palabras sabias para con ellos. No destruyas a tu esposo con malas palabras. Pero lo que quiero que entiendas, hombre, es que no es la responsabilidad de tu esposa darte ánimo siempre. Es tu responsabilidad como hombre darle ánimo a ellas que son vasos frágiles. Segundo ejemplo, tenemos los patriarcas. Sus bendiciones eran efectivas sobre su familia. Ellos eran la fuente de bendición. No sé si recuerdas cuando David viene de allá, de ese culto que hace. Y lo primero que él hace es bendecir a su familia. Mis hermanos, que cuando termine un culto en la iglesia local, lo primero que hagas tú al llegar a casa no sea, ¿dónde está la comida? Estoy enojado porque la comida no está lista. Que lo primero que sea que tú hagas como hombre cuando llegues a casa es ser un canal de bendición para tus hijos. Eso fue lo que hace David. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, pero casi siempre nosotros tenemos la tendencia pecaminosa que apenas termina el culto, ya todo es un caos. Hay molestias, rencillas y los problemas vuelven. Es decir, la tranquilidad y la felicidad que hubo durante algunos minutos u horas en la iglesia local terminan cuando llegamos a casa. O incluso cuando nos vamos al bus a tomar el carro. Comienzan las discusiones. Mis hermanos, que nadie te quite ni te robe lo que tú debes darle a ellos. Es por eso que los patriarcas alentaban a sus familias. Ellos reconocían los dones de su familia y explotaban estos dones. Tú eres llamado a hacer lo mismo. Los niños acá, muchos de ellos decían que tienen el deseo de ser abogados. Algunos de ellos tenían el deseo de ser funcionarios. Algunos tienen el deseo de ser jugadores. Bueno, tú como padre, como abuela, es tu deber ayudarlos, apoyarlos y a explotarlos, hermanos. ¿Pero para quién? Para el Señor. Eso es ser una fuente de bendición divina. Mis hermanos, esto no se trata de que eres tú el responsable de traer salvación a tus hijos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tus hijos sean totalmente diferentes en un mundo caído y arruinado por el pecado. Que tu esposa sea un modelo a seguir. Alguien que otras mujeres quieren imitar. ¿Por qué? Porque tú como hombre estás haciendo tu papel. Abuelas, ustedes que han tenido esa osadía y se han atrevido a criar niños que el día de mañana van a ser hombres. Bueno, yo sé y entiendo que no es tu responsabilidad criar a tus hijos para que sean hombres, sacerdotes de bendición. Pero si a Dios le ha placido esto, sé una abuela como la de Timoteo. Sé una madre como la de Timoteo. Cría a tus hijos para que tus hijos el día de mañana sean prominentes en una sociedad caída. Eso es lo que hacían los patriarcas. No solamente tenemos a Job como bendición divina a través de su sacrificio. No solamente tenemos a los patriarcas que alentaban a sus familias y los explotaban para la gloria de Dios. Tenemos a Cristo, nuestro mediador, en el Nuevo Testamento. Y si recuerdan lo que Cristo hace con los suyos, dice, hermanos, Él va a la cruz, muere, resucita el tercer día. De repente se reúne con uno de los suyos que van camino a Emaús. Pero luego de todo esto, en Lucas capítulo 24, dice que todos estaban allí. Y lo que reciben de Jesús, las últimas palabras es la bendición de Cristo. Cristo es ese sacerdote que está dispuesto incluso en sus últimos días aquí en la tierra de bendecir a los suyos. Mis hermanos, no importa cuánto sufras o cuánto nosotros estemos padeciendo, es nuestro llamado siempre a bendecir a los nuestros. Ellos simplemente levantan sus manos al cielo y Jesús va ascendiendo porque todos están viendo que Jesús va a su trono, de regreso a su trono, y Jesús, sus últimas palabras es una bendición hacia los suyos. Mis hermanos, que las últimas palabras que tu familia escuchen cuando tú vayas al trabajo a laborar el día lunes sean una bendición. Que el Señor te bendiga, esposa. Hijos, que el Dios te bendiga mientras yo voy a trabajar. Y que lo primero que tus hijos escuchen cuando llegues del trabajo sea una bendición sobre ellos. Pero ¿sabes lo que hacemos nosotros? Venimos cansados, agotados. Realmente fue tanto estrés,
en el trabajo, luego esa caminata para llegar a tomar el tren o un carro, no encontraba el pasaje. El día no fue tan bueno realmente, así que llego a la casa obstinado. Mis hijos me van a dar un abrazo y digo, quédate quieto, estoy cansado. Mi esposa va a quitarme los zapatos y ya, no. ¿Qué estás haciendo, mi querido hermano? No estás siendo una bendición para los tuyos. Eres la propia maldición para tu familia. Y es aquí donde quiero que entiendan que los cristianos, los hombres cristianos, que son los únicos capaces de bendecir a su familia, pueden convertirse en hombres que tristemente maldicen a los suyos. Y es allí las palabras de Jesús. Apártate de mí, Satanás, cuando le dice a Pedro. Muchas veces nosotros trabajamos no para el reino de Cristo, sino para el reino de Satanás, cuando no hacemos la voluntad de Dios al bendecir a los nuestros. Mis hermanos, Cristo nos muestra la necesidad que nosotros tenemos de nutrir a los nuestros. ¿Sabes lo que corre por esa materia, por esa masa que está allí en reposo? Sangre. Nuestro corazón comienza a bombear y a darle sentido a todo esto. Empezamos a sudar por la falta de aire. La energía se va toda destilando. No desperdicies tu energía, que se transforme en una bendición divina para los tuyos. Entendiendo entonces que que es un modelo a través de sus sacrificios de la bendición divina, que los patriarcas explotaban a los suyos para ser también un modelo para nosotros como la bendición divina, y viendo el modelo de Cristo y sus últimas palabras al ascender a su trono como una bendición divina, pasemos entonces a las instrucciones para un mediador de la bendición divina. Según el pasaje que leímos, el autor de Hebreos explica que la paciencia es fundamental para hacer la voluntad de Dios. Versículo 36. Porque tenéis necesidad de paciencia. Sin ella es imposible hacer la voluntad de Dios. Pero para tener paciencia tú necesitas confianza, que es fe. Así que la fe en Cristo es vital. Y la fe en Cristo lo que va a resultar y lo que eso se va a transformar es en ser pacientes. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos vengan alegres corriendo a un hombre, sacerdote, cansado y agotado por la jornada laboral, ese hombre recuerda que debe ser un hombre paciente, un padre paciente. Y a pesar de que está cansado, a pesar de que está agotado, viene, abraza a su hijo y le da su bendición. A mí me llama muchísimo la atención lo que hace Nacho. No sé si ustedes han visto La Voz Kick, pero lo que hace Nacho con los niños es increíble. Nacho es un hombre tierno con los niños, es un hombre que todos cantan bien, todos son fabulosos y no hay errores en los niños. Es increíble la manera en que él hace. Y a pesar de todo eso, su hogar se destruyó. Su familia se fue a la bancarrota. Eso muestra que a pesar de que Nacho es un cantante amoroso que ama apasionadamente a los niños, no puede sostener su hogar. ¿Sabes por qué? Porque está alejado del que nutre los hogares, que es Cristo. Pero tú eres más que Nacho. Tú eres un sacerdote de Cristo. Y aun cuando tú eres una persona poco dada a tu familia, debes mostrarle el amor que Cristo le muestra a los suyos. Debes hacerlo. Dile que le amas, porque ellos te van a responder de una forma muy acertada. Cuando tu familia escucha que tú le amas. Es por esto, mis hermanos, que en las instrucciones para un mediador de la bendición divina, lo primero que nosotros vemos es que el sacerdote tiene un profundo impacto espiritual. Tú como hombre, como sacerdote de tu hogar, tienes un profundo impacto espiritual, pero quiero que entiendas que es sobre tu familia. Porque muchas veces nosotros somos tan atrevidos que tratamos de tener un profundo impacto espiritual sobre las familias de otros. No. Tú eres el sacerdote de tu esposa y de tus hijos, no de todas las familias en la iglesia local. Porque tratamos a veces de meternos en todos los asuntos y descuidamos el asunto central y principal, por el que nosotros vamos a tener que dar cuenta el día de mañana, y es nuestro hogar. Antes de ser llamados a rendir cuenta como pastores, vas a ser llamado a rendir cuenta como esposo y como padre. Y si eres un desastre allí, ni hablar de la iglesia que diriges. Si tomamos en serio nuestras responsabilidades, entonces vamos a cosechar una familia santa
y una familia feliz. Hermanos, no puedes abdicar a esta función. Bueno, mi hermano, pero ¿qué tal si Dios no me dio la vocación de ser un mediador como tú lo dices? A lo mejor yo voy a ser un empresario porque Dios me ha dado ese don. No, 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 no. El rol como mediador de la bendición divina es para todos los hombres. Todos los hombres acá somos llamados a ejercer esta función. El único momento para comenzar a dudar, como lo dice San Waldo, sobre si ser un mediador o no, es antes de casarte. Tranquilo. Si eres un hombre soltero, tranquilo. Piénsalo. Piénsalo muy bien. Pero en el momento que tú aceptes a una mujer como tu esposa, se acabó todo. Ya no hay un trato, una salida o una opción. No lo hay. Así que es algo que quieres y debes tomar como hombre una vez que estás casado. Así que solteros, ustedes que están pensando algún día casarse, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Por lo tanto, es lo mejor que tu papá te pueda instruir de cómo ser un hombre, cómo ser un líder de hogar. ¿Y sabes cómo comienza todo? Sencillo. ¿Sabes cómo se forma un líder? ¿Cómo se forma un sacerdote? Arreglando la cama. ¿Así? Arregla tu cama cuando te levantes. Tiéndela. Que no quede ninguna arruga. Así se forma un líder, así se forma un sacerdote. Niños desordenados. Niños que llegan, se quitan la ropa, las medias las lanzan por un sitio, el zapato por otro sitio. ¿Y crees que eso va a ser un líder de una mujer el día de mañana? Que necesita ser protegida, que necesita ser amada, que necesita ser respetada cuando eres desordenado. No. Cosas tan insignificantes como esa, quitarte una media y colocarla dentro del zapato, es vital, es importante para formar una cultura del reino. Pero no solamente vemos ese profundo impacto espiritual que tenemos como sacerdotes del hogar, sino que también somos comunicadores verbales. Así que ya hemos visto en primer lugar que todos nosotros como hombres vamos a dar un ejemplo a nuestros hijos. Así que así como tú trates a tus hijos van a tratar a los suyos el día de mañana. Si maltratas a mamá y maltratas a tus hijos te van a maltratar a ti y van a maltratar a su próxima esposa. Pero ¿qué de ser comunicadores verbales? ¿Cómo tratamos a los nuestros? Bueno, a veces somos predominantemente críticos y sarcásticos. ¿O no te pasa? Llega nuestra esposa y nos dice, mi amor, ¿y dónde compro el pollo? Y tú le dices, en la farmacia, mi vida. No sé, pregúntale al del consejo comunal, ¿dónde lo compras? Somos hirientes, destructivos. ¿Con quién? Con la mujer que Dios nos ha dado para protegerla. ¿Ah? No, hermano. No podemos nosotros tratar de manera hiriente a nuestros hijos. Ojo, lo has hecho. Si tú lo has hecho, niño, si tu papá te ha tratado con desprecio, si tu papá te ha dicho, pero tú todavía no entiendes que 5 por 5 es 25, si tu papá te ha tratado a las patadas, bueno, tu papá el día de hoy tiene el deber de hablar contigo y pedirte perdón. Y tú tienes el deber de perdonarlo como hijo. Todos nosotros que hemos cometido esos errores, todos nosotros que hemos sido poco amorosos, bastante críticos e hirientes, porque para eso, bueno, no necesitamos ser instruidos. Pero cuando eso ocurre, algo drásticamente está mal en el hogar. No es la esposa, no son los niños. Cuando esto ocurre, lo que está mal somos nosotros como hombres. El liderazgo está mal. Cuando nuestras esposas desprecian a los niños y los tratan a la patada, cuando los padres son tan tiranos con los niños, lo que está mal somos nosotros, los hombres. No digo las mujeres, los hombres. Somos nosotros la cabeza del hogar, somos nosotros quien damos dirección al hogar, somos nosotros los sacerdotes, los mediadores, somos nosotros los que debemos reconciliar a nuestra familia con Cristo. Te pregunto, ¿Cristo fue hiriente, fue sarcástico con los suyos? ¿No? Cuando los niños estaban cerca de él, le dijo, bueno, deja que los niños se acerquen.
Cuando aquella mujer está siendo prácticamente acusada de fornicación, adulterio, él, ¿quién de ustedes tiene una piedra para que la lance y la destruya? Si es que no son pecadores, todos somos pecadores. Así que mi querido hermano, tú debes entender muy bien la manera en que debes hablar a los tuyos. Debemos encaminarlos a Dios y no alejarlos de Él a través de la ira que nosotros podemos tener. A veces estamos tan abrumados y cansados, como le decía al principio, así me ha pasado muchas veces, problemas en el trabajo, en la iglesia, escuchar una y otra vez los problemas de algunas personas, y esto te llena de cargas. Entonces de repente tu esposa te dice, ¿qué pasa? Y tú le dices, bueno, no estoy tan bien, cosas que no son una carga para mí. Bueno, vamos a ayudarte un poco. Y le hablas algunas cosas y ella te ayuda. Y te sientes un poco más calmado porque has hablado con ella. Pero esto no debe convertirse en rutina. No debe convertirse en rutina. Cada vez que tú llegas, mi amor, mira, pasó esto en el trabajo. Y le pones otra carga. Ella tiene suficientes cargas. Muchas veces nosotros debemos guardar silencio. Muchas veces, Rubén me dice, Gilbert, ¿qué pasó? Y yo le digo, nada, todo bien. Aun cuando las cosas no están bien. Pero debes hacerlo así. ¿Por qué? Porque eso es ponerle carga a alguien que no debe llevar, hermano. A veces nosotros tenemos que cargarla con ella. Y en el caso de los que predican, los líderes de iglesias locales tienen una gran ventaja cuando aceptan la pluralidad de pastores. Y es que sus cargas pueden ser echadas en los hombros o en las manos de otro hombre para que el otro le ayude. ¿Por qué? Porque nuestras esposas no están diseñadas para hacer mulas, bueyes o una carga de trabajo. Somos nosotros. Cuando tú comienzas a colocarle cargas y cargas y cargas a tu familia, ¿sabes lo que va a pasar? El corazón de tu familia se va a endurecer. Se va a endurecer mucho. Esposos, eviten informar de sus conflictos, de cada conflicto a sus esposas, porque las están destruyendo. No son un canal de bendición. Las están dañando, mis queridos hermanos. Aun cuando tú digas, no, pero es que yo quiero ser sincero con ellas, pero hay cosas que ellas no pueden, hay cosas que no pueden. Y tú como hombre debes entender de que quien debe portarse varonilmente eres tú. Primera de Corintios 16:13, allí vemos nosotros claramente que para ser hombres de valor necesitamos ser hombres de fe. Dice, permaneced firmes en la fe y portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir esto? La fe te hace fuerte. ¿Pero a quién? A los varones, porque las mujeres siguen siendo vasos frágiles. Así que tú como hombre debes ser varón y debes ser fuerte por medio de la fe para cargar con todos estos males y con todos estos problemas. Ayudemos a nuestros hijos, mis hermanos, a descubrir sus talentos para lograr expandir el reino de Dios a través de cada uno de ellos. Si hay un problema acá, es una de las cosas que surge mucho en algunas denominaciones evangélicas, no católicas, y digo evangélicas porque los católicos mayormente ellos realizan lo que es el bautismo de niños. Yo me recuerdo que, según lo que expresan mis padres, yo fui bautizado en una iglesia católica, pero esto mismo ocurre también en iglesias evangélicas, en el caso de los presbiterianos. Hermanos, esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando tú bautizas a un niño en una iglesia evangélica, prácticamente le está diciendo de que ese niño se le traspasa la bendición de la salvación. Y no en esa esfera es que nosotros vamos a hacer bendición de nuestros hijos. No, no así. Nosotros vamos a hacer bendición para nuestros hijos en la actitud que nosotros tengamos para con nuestras esposas y en el trato que nosotros le demos a ellos. En eso es que vamos a hacer bendición. ¿Para qué? Para de esta manera llevar a nuestros hijos ante el Salvador. Y si a Dios le place, ellos el día de mañana sean salvos. Tú debes mostrarle a tus hijos que ellos son tan pecadores como cualquier otro y que ellos tienen la necesidad de un Salvador. Entendiendo esto, tus hijos tratarán de ser lo más honesto posible en cada una de las funciones que Dios le haya dado a ellos como hombres. Un judío en una oportunidad, según lo que expresa Darro Miller, él se convirtió en ateo. No creía en el Dios de sus padres. Luego se convirtió en un comunista, pero leyendo un libro de Lenin, él comenzó a leer el Nuevo Testamento y justamente en esa lectura se convirtió a Cristo.
Luego de esto, mis hermanos, este hombre decidió trabajar en las misiones, debido a la pobreza que existía en ese entonces. Todos aquellos que han estudiado un poco la historia de Estados Unidos saben que anteriormente, la pobreza era atacada no por el gobierno, sino por cada individuo norteamericano, por las iglesias cristianas y también por los sectores o empresas privadas. Luego esto cambió cuando la cosmovisión bíblica, todo cambió para una cosmovisión secular. Y es allí donde el Estado se hizo dueño de la pobreza. Es decir, tratar de ayudar a los pobres. Fíjense cómo estamos todos nosotros, sumergidos en más pobreza. Eso ocurre también en Venezuela. Así que este muchacho dijo, bueno, sencillo, como cristiano debo mostrar misericordia. Y empezó a asistir a la iglesia, pero también los fines de semana comenzó a mostrar misericordia en las barriadas. En una oportunidad, estando un poco cansado, dijo, bueno, voy a dedicarme a otro oficio. Así que se dedicó un poco a lo que es el arte. Y en una oportunidad, cuando pasaron los años, la iglesia, luego de 10 años, consigue un día para mostrar misericordia a un grupo de necesitados, pero ese mismo día, sábado, él tenía que ir a una actividad de arte. Y él estaba como que, ¿qué hago? Voy a esa actividad que mi iglesia ha programado por 10 años para mostrar misericordia a un grupo de personas, o puedo ir a este curso de arte. ¿Y sabes lo que él hizo? Fue al curso de arte. Y él dice que con el arte, mostrando el Evangelio, a Cristo, muchos también fueron sanados. Mis hermanos, somos nosotros como cristianos llamados, ¿sabes a qué? A cumplir nuestras funciones como cristianos. Como cristianos, como individuos, como venezolanos, cada uno de nosotros somos llamados a ir en contra de la pobreza. Yo le decía a los niños que la riqueza no está en un papel con tinta. La riqueza está en las ideas que ellos tengan, en la creatividad, en ser diferentes. Pero ¿sabes quién puede explotar todas esas creatividades que están sembradas en la mente de tus niños? Tú como hombre, tú como padre. Ayúdalos a ellos. Eres tú, hermano. Eres tú el hombre que Dios ha colocado para ser una bendición para ellos. Y por último lugar, hermanos, tenemos implicaciones para ser un mediador de la bendición divina. Hemos visto las evidencias por medio de la vida de Job, de los patriarcas y también de Cristo. Hemos visto las instrucciones que debemos nosotros asumir. Primero, tenemos un impacto profundo en el alma de nuestros hijos y de nuestra familia. Y segundo, debemos ser comunicadores verbales para producir bendición en ellos. Veamos tres cosas que debemos hacer. Y es acá donde el autor de Hebreos le recuerda que esta promesa solamente es posible si la voluntad de nuestro Dios es hecha en la vida de cada uno de ellos. En la vida de tu esposa, de tus hijos y tú como hombre. Querido amigo, tú que hoy estás acá y has escuchado acerca de que el hombre debe ser una bendición, y quizás tú digas, bueno, yo quiero ser una bendición a mi esposa y también quiero ser una bendición a mi familia, quiero ayudar a otros. Primero tú necesitas ser ayudado. Primero necesitas la bendición de Cristo, del Evangelio. Tú primero necesitas escuchar que Cristo te ha bendecido por medio de su sacrificio. Dios, hermano, Dios es el único que puede hacer posible que cualquier pecador responda al Evangelio. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres bendecir a tu familia, entonces tú debes creer en el Evangelio de Cristo. Tú debes aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Tú debes aceptar sus promesas, aceptar su recompensa, ser fiel y tener una confianza en Él. Hermana, tú que estás casada con un hombre cristiano, hay momentos donde tú debes omitir la autoridad de tu esposo. Sí, debes hacerlo. Toda autoridad, como dice o dijo en su oportunidad Luis Sena, toda autoridad ha sido dada por Dios. No hay ninguna autoridad humana eterna. Toda autoridad debe ser devuelta a su dueño, y en este caso es nuestro Creador. Si tu esposo, como hombre, no está asumiendo las responsabilidades que Cristo le está demandando a él, entonces tú debes oponerte a esa autoridad y someterte a la autoridad de tu Creador.
Mi hermana, no le digas sí a todo lo que tu esposo dice, aun cuando sea tu esposo. Pero no quiero decir con esto de que tú debes ir en contra de tu esposo, debes ir en contra de eso que tu esposo está haciendo. Debes reprenderlo, debes exhortarlo. Hace unas semanas atrás, recuerdo lo que sucedía con nosotros, con Durbé y conmigo. Yo le di un ejemplo, le di un consejo a Durbé y ese consejo estuvo muy mal. Y Durbé me dice, Gilbert, eso no está bien. Y no está bien, ¿sabes por qué? Porque Cristo no lo hizo. Y no está bien porque a pesar de que quizás tu corazón está un poco dañado, está un poco lleno de tantas marcas y cicatrices, tú no puedes hacer eso. Porque hay un modelo que hay que seguir. Y yo le dije, sí, tienes razón. Hermana, a pesar de que hay algunos momentos donde tú vas a tener que ir en contra de la autoridad de tu esposo, no dañes a tu esposo, no lo destruyas con las palabras. Y eso que eres evangélico. Bueno, y eso que vas para la iglesia todos los domingos. Si lo supieran los hermanos en la iglesia, no hagas eso. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Mírate, tú que te levantas todos los días en la madrugada y te pones a leer tu Biblia, pero mira cómo tratas todo esto. Eso no ayuda para nada en la familia. Eso es un obstáculo que colocas allí. Así que te pido, hermana, de verdad, que comprendas la carga enorme que tu esposo lleva. Así que a veces hay que ser un poco flexible, hay que ser un poco paciente. Hombre, cristiano, sacerdote, tú que eres creyente, tú que has sido bautizado, tú que crees en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, es tu deber bendecir a tu familia, aun cuando la carga sea pesada, aun cuando no puedas más. Debes hacerlo. Cuando estés a punto de perder los estribos, cuando estés a punto de reventar, cuando ya no puedas más, San Waldron dice, pregúntate, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero ser recordado? Y esta pregunta va a calmar, va a aplacar tu vida. Dice, hermano, mi papá siempre que llegaba a la casa, luego de su jornada laboral, mi papá siempre llegaba y nos daba a nosotros 2 tostones que compraban en el Nuevo Circo, cuando no existía el ferrocarril. Siempre nosotros nos acostumbramos a eso. Nosotros siempre donde vemos a mi papá le damos un beso y siempre lo primero que íbamos a hacer era buscar en el bolso. ¡Algo trajo! ¡Algo trajo! Cuando no traía algo, a veces la cosa estaba un poco difícil, traía un solo tostón. Así que para los dos, este tostón. Hermano, ser una bendición para tu familia no descansa en el dinero que tengas, ni en la profesión que tengas, sino en el deseo que tengas de bendecirlos a ellos. Procura hacerlo siempre. Así que espero en el Señor de que cada uno de nosotros, los que hemos estado en este lugar, hayamos aprendido no solamente sobre el tema de ser una bendición en nuestra familia, sino también en el libro de Génesis que hemos estado estudiando todos estos días.